siempre, tan queridos en la organización de este tipo de eventos con tanta penetración en nuestra academia y en nuestra práctica judicial. Bueno, yo creo que las preguntas podrían ser, si les parece, al final de la sesión, porque es posible que con lo que vayamos exponiendo a través de la ponencia, pues digamos, se solucionen algunas cuestiones o se susciten otras, digamos, un poco más profundas inclusive. Entonces, si le parece, trae al final. Listo. Perfecto, doctor Ibáñez. Muchas gracias y adelante. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Tengo entendido que en su mayoría funcionarios y empleados de despachos judiciales de nuestro país. En el módulo que vimos hace 15 días aproximadamente estuvimos analizando unas cuestiones más teóricas en materia procesal y probatoria en torno a los títulos valores electrónicos. Pero pues el día de hoy la finalidad de esta charla es hablar de algunas cuestiones prácticas, vicisitudes prácticas que se presentan en torno a este tipo de documentos que se tienen como base de recaudo en los procesos judiciales. Para hablar de actualidad jurisprudencial en materia de títulos valores electrónicos, he optado por abordar dos importantes categorías que espero o resulten de utilidad práctica a la hora de adelantar los procesos ejecutivos. De estas dos grandes categorías a las cuales he arribado luego de tener algunas conversaciones con algunos funcionarios que dirigen despachos judiciales en el país, algunos juzgados municipales, algunos juzgados del circuito, magistrados de tribunal, e incluso acá de la corporación para la cual trabajo, y que me han hecho ver que la idea de estas 2 horas o hora y media aproximadamente de conversación sea exponer una idea clara, una idea práctica del panorama actual que tenemos en nuestra jurisdicción en torno a la ejecución de títulos valores electrónicos. ¿Cuáles son esas dos importantes categorías que quiero que tengamos o que conversemos a lo largo de este espacio? La primera, relativa a los títulos valores tradicionales que nacieron en formato físico y que para ser efectivizados judicialmente deben ser desmaterializados y aportados electrónicamente al proceso judicial. Esto porque después de esas conversaciones me dijeron que, a pesar de que este es un tema relativo a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que se emitió el año pasado, aún sigue generando algún tipo de dificultad. Entonces, por favor, esa es la primera. Títulos valores tradicionales en físico, letra de cambio, cheque, pagaré físicos, que nacieron en ese formato físico y que queremos ejecutar o que se quieren ejecutar al proceso judicial. La segunda categoría que quiero comentar acá es la relacionada con la ejecución de los títulos valores que nacieron en formato electrónico, a diferencia de los anteriores, y que en ese formato son adosados, allegados al expediente. Y ello es así porque en torno a esas dos temáticas es que se han presentado los últimos, y no múltiples, hay que decirlo, no son abundantes, pronunciamientos jurisprudenciales de nuestro órgano de cierre de la especialidad civil. Así las cosas, entonces quiero iniciar por la primera categoría, es decir, los títulos valores físicos aportados electrónicamente al proceso judicial. Y para esto quiero hacer referencia específicamente a la sentencia STC 2392 de 2022, con ponencia del magistrado Octavio Augusto Tejero Duque, en la cual se abordó toda esta temática. Rápidamente, se trata de un caso, de un litigio en el que la parte ejecutada se dolió de que el juzgado librara mandamiento de pago sobre unos pagarés que no fueron aportados en su formato físico, que no fueron aportados, dice el ejecutado, en formato original, cuando habían sido suscritos en formato físico. Básicamente, ¿cuáles son las consideraciones que nos trae esta providencia del doctor Octavio Augusto Tejero Duque? La primera nos hace ver que antes de la pandemia, antes del COVID-19, era natural que presentáramos nuestras demandas ejecutivas y con esa demanda ejecutiva anexáramos el cartular físico. Y eso tiene unos fundamentos sustanciales y unos fundamentos procesales, como incluso creo que los que alcanzamos a conversar la clase pasada o la sesión pasada, el módulo de hace 15 días. ¿Cuáles son? Rápidamente lo recuerdo. El artículo 619 del Código de Comercio, según el cual el título físico, el cartular físico, es la prueba del derecho contenido en él.
En ese orden de ideas, como el artículo 84 del Código General del Proceso nos dice que debemos anexar la prueba de las obligaciones que pretendemos efectivizar, pues por eso era que necesitábamos anexarlo de manera física con nuestra demanda. Y esto en últimas para cumplir con un requisito legal de orden sustancial consagrado en el artículo 621 del Código de Comercio, que no es otra que la exhibición del título valor. Eso era antes de la pandemia. Pero como el COVID generó el cierre de despachos judiciales y con ello la expedición del decreto 806 de 2020 y la hoy vigente ley 2213, en la cual se impusieron unas nuevas pautas de tramitación, es importante reconocer que una de las disposiciones de estas leyes, particularmente la ley 2213, dispuso que los anexos deben ser aportados en formato original y que no será necesario ni se podrán exigir copias físicas de los documentos que se anexen digitalmente. De allí entonces que no fuese viable exigirle al ejecutante que aporte un título de valor en físico cuando la misma ley le está diciendo que lo debe aportar de manera digital. Y esto ocurrió porque muchos despachos judiciales, no todos, pero algunos, o más bien todos los despachos judiciales a los cuales les llegaba este tipo de demandas, asumieron distintas posturas que ninguna de ellas podría categorizarse como errada, pero simplemente posturas con las que pretendieron solucionar el problema. Unos libraban el mandamiento de pago y requerían al ejecutante para que trajera el título de valor físico después al despacho judicial. Otros simplemente negaban el mandamiento de pago por considerar que no se tenía la prueba física o más bien el documento físico en el cual se incorporaba el derecho que se pretendía efectivizar. Pero bueno, esta sentencia digamos que resulta importante en el sentido en que nos aclara cuáles son los deberes del ejecutante de un título o valor físico que nació en formato físico. Y básicamente son todos los deberes que debe cumplir el ejecutante. El primero, debe digitalizar su título. Cuando digo digitalizar su título, quiere decir fotografiarlo, escanearlo, reproducirlo digitalmente y anexarlo como mensaje de datos con su demanda. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de demostrar la existencia de ese título o valor. Ojo, con la finalidad de demostrar la existencia de ese título o valor. Pero le nace un segundo deber a ese ejecutante, que es conservar la tenencia del título o valor físico, del cartular físico, y eso no es algo nuevo, es algo que ya estaba en el artículo 78 del Código General del Proceso, en su numeral 12, cuando nos dice que es deber de las partes conservar en su poder los documentos o las pruebas que hayan sido aportadas al proceso mediante mensajes de datos. Pero no solo porque la ley lo diga, realmente cuál es el por qué. ¿Por qué se necesita que el ejecutante conserve el título o valor físico? Con dos finalidades esenciales. La primera, para garantizar los fines de contradicción, o más bien con fines de contradicción del ejecutado, quien puede solicitarle al despacho judicial que el ejecutante exhiba el título o valor en físico con la finalidad de exponer la tacha de falsedad. Recordemos que realmente, quizás la única excepción para la cual se necesita el título o valor físico no es otra que la tacha, con la finalidad de verificar la autenticidad como tal y la integridad del título que se aporta como base de recaudo. ¿Y cuál es la otra finalidad? ¿Por qué también debe conservar el ejecutante el título o valor en físico? Muy importante, con la finalidad de poder entregárselo al pagador del título. Recordemos que el pagador del título tiene derecho a que se le devuelva el título, como ya lo veremos ahorita. Siguiente aspecto importante de esta providencia judicial, nos dice cómo se realiza la exhibición, que es un tema que no está previsto en el Código General del Proceso. Es un tema que no está previsto en el Código General del Proceso. Bueno, está previsto para otra serie de documentos, pero no precisamente esta exhibición del título o valor cuando el ejecutado pide que se lo exhiban para proponer la tacha. Lo que dice esta providencia es que la exhibición del título procede a petición del ejecutado, no necesariamente a petición del juez, porque es que para eso se le aporta al juez el título digitalizado, para que él verifique los requisitos del título, para verificar la existencia de esa obligación, pero los demás cuestiones relativas a la contradicción le corresponden al ejecutado, de aquí que sea el ejecutado quien deba pedir la exhibición del título, y si no la pide, pues el juez debe adelantar la ejecución común y corriente. Si el ejecutado la pide, el juez debe otorgarle un término al ejecutante para que exhiba su título ejecutivo. ¿Y cuál es ese término? Pues el Código General de Proceso no lo dispone, motivo por el cual tenemos que acudir al artículo 117 del Estatuto Adjetivo, según el cual el juez otorgará el término que a su prudente juicio considere necesario conforme a las circunstancias del caso concreto, del caso particular.
Una pregunta que se generó en su momento es, bueno, ¿y dónde realizo la exhibición de ese título? ¿En el despacho? ¿Necesariamente? Pues claro, eventualmente puede ser en el despacho. El juez puede convocar al ejecutante para que lo exhiba en el despacho, o también podría ocurrir que se pongan de acuerdo o el juez ordene que la exhibición se realice directamente en la oficina del perito grafólogo que se encargará, por ejemplo, de analizar el documento. Y ojo, porque la finalidad de esa diligencia de exhibición del título ejecutivo no es para entregarle el título ejecutivo al juez ni para entregárselo al ejecutado. No entregárselo al juez porque es que el juez no es el dueño del título valor, el dueño del título valor es el acreedor y quién mejor para custodiarlo que él. Y no para entregárselo al ejecutado porque pues obviamente no lo ha pagado. De aquí que si no lo paga pues no tenga derecho a que se le entregue. Siguiente pregunta que suscitó mucha controversia o que ha suscitado mucha controversia a pesar de que está de manera clara expuesto en la sentencia. ¿Qué pasa si el ejecutado pide la exhibición del título, el juez la decreta, ordena la exhibición del título en físico y el ejecutante no lo exhibe? Pues la consecuencia natural es que se termina el proceso porque no logra demostrarse la existencia del título y por supuesto la ausencia de circulación del mismo. Esa es la consecuencia lógica y así lo dice de manera clara esta sentencia que cuenta con la posición unánime de todos los magistrados de la Sala de Casación Civil. Pero bueno, surge la última pregunta en torno a este tema antes de terminar la primera categoría. ¿Y qué pasa con los derechos del ejecutado? Muchas personas dijeron, es que esa sentencia está muy escrita a favor del ejecutante, pero ¿qué pasa con los derechos del ejecutado? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ley de circulación relativa al título y la posibilidad que tendría el ejecutante de ponerlo a circular? Pues muy sencillo, la misma sentencia nos explica que los derechos del ejecutado se ven materializados en tres grandes actos. El primero, en que tiene la posibilidad, como ya lo dijimos, de pedir la exhibición del título para proponer la correspondiente tacha de falsedad. En el curso del proceso ejecutivo puede pedir la exhibición para proponer la tacha. Segundo, ¿qué pasa si el pagador, el ejecutado, paga el título, pero el ejecutante no quiere devolverlo? ¿Cierto? Y conforme al inicio de otro proceso ejecutivo, porque es que recordemos que antes, cuando nos anexábamos el título ejecutivo el título físico al proceso, pues una vez el ejecutado pagaba, iba y le solicitaba al juez el desglose del documento y el juez simplemente lo desglosaba y así el ejecutado recuperaba el título base del recaudo. Pues no hay problema con este tema porque el artículo 624 del Código de Comercio dice que es un derecho del deudor recuperar el título ejecutivo. De allí que baste con que el deudor le solicite al juez que le dé esa orden al ejecutante y que el juez haga cumplir su orden como cualquier orden que el juez emite. ¿A través de qué? A través de los poderes que el Código le otorga en materia de instrucción, de ordenación, correccionales y demás, puntualmente el artículo 4, el artículo 42, 43 y 44. Eso además de las eventuales consecuencias penales que traería el desobedecimiento de esa orden judicial. Y por último, y lo más importante en este tema, en torno a este primer tema, y perdónenme que vaya un poco rápido, pero es que quisiera dedicarle más tiempo al tema electrónico, pero también quiero dejar claro el asunto relativo a los títulos físicos que se digitalizan. El siguiente aspecto importante, ¿qué pasa con la circulación del título? A mucha gente le preocupaba que el ejecutante digitalizara su título, lo anexara mediante mensaje de datos al proceso y aún así pusiera a circular el título, lo siguiera endosando, lo que podría generar que nuevos endosatarios iniciaran a su vez nuevas demandas ejecutivas en contra del ejecutado. Esto se solucionó de la siguiente manera. Primero, un argumento de orden constitucional. Se dijo que en las actuaciones de las autoridades con los particulares y viceversa, impera y se debe presumir la buena fe constitucional. De allí que decirle a un ejecutante que es que no le recibo el título o valor de manera digitalizado porque puede ponerlo a circular después de iniciar la demanda ejecutiva, es un argumento netamente inconstitucional que va en contra de la presunción de buena fe. Pero muchos de ustedes dirán, sí, pues muy bonita la buena fe, pero pues eso obviamente tiene sus matices. Pues muy sencillo, esta sentencia le dice, no basta entonces con el argumento constitucional, tenemos también un argumento de índole penal. Y se remite concretamente a la ley 1231 del 2008, puntualmente en su artículo 6, ley que complementa la regulación de factura electrónica. Y en ese artículo nos dice, por ejemplo, que la transferencia, ojo con esto, la transferencia de más de un original
constituye delito en los términos del artículo 246 del Código Penal, el delito de estafa. Entonces, fíjense que ya es un tema de competencia pues, de los jueces penales. Y es que, ¿cuál es el ejecutante al que se le llega la fecha de exigibilidad de su título? Presenta la demanda ejecutiva y aún así sigue, no pone a circular nuevamente el título. Creo yo que esta es una cuestión propia más bien de la delincuencia, que debe ser juzgada por la justicia penal y no necesariamente por la justicia civil. Pero no contentos con eso, se dio otro argumento de orden mercantil, de orden sustancial. Mucha atención, por favor, a este tema, porque es uno de los elementos que más confusión genera en torno a esta providencia judicial o a este pronunciamiento jurisprudencial. Recordemos nosotros que si el ejecutante presenta una demanda ejecutiva, valga la redundancia, con su título valor o de título ejecutivo cualquiera, pero tengamos un título valor físico digitalizado, si él presenta su demanda ejecutiva, es porque el título ya es exigible, es decir, ya llegó la fecha de exigibilidad, por eso va ante la jurisdicción. Quiere decir entonces que si después de presentar la demanda el ejecutante pone a circular el título, a través de endosos, por ejemplo, esos endosos son posteriores a la fecha de exigibilidad del título. Y recordemos entonces que el artículo 660 del Código de Comercio nos dice que el endoso de los títulos valores conserva pues su autonomía siempre y cuando sea antes de la fecha de exigibilidad, porque si el endoso es posterior a la fecha de exigibilidad, estamos frente a la figura del famoso endoso póstumo que nos enseñan en materia de títulos valores, que no es otra cosa que la cesión ordinaria. Si el endoso es posterior a la fecha de exigibilidad, estamos frente a un endoso póstumo, a una cesión ordinaria, caso en el cual se rompe la autonomía del título valor. ¿Y esto qué efecto conlleva en la práctica? Pues nos remite necesariamente al artículo 896 del Código de Comercio, que nos dice que al ser una cesión ordinaria, el ejecutado, por ejemplo, podría proponerle al cesionario las mismas defensas que pudo haberle propuesto al cedente, porque se rompe esa autonomía. Quiere decir entonces que si yo demando ejecutivamente a la doctora Ida María Mestre, ¿cierto? Conforme a un título valor, y ella se está defendiendo en el proceso judicial frente a mí, y yo aporté mi título valor digitalizado y pongo a circular el título, por ejemplo, la doctora Isabel Valentina Pozo, y la doctora Isabel Valentina, que está acá en pantalla, también inicia un proceso ejecutivo en contra de la doctora Ida, pues la doctora Ida podrá proponerle a la doctora Isabela las mismas excepciones que me hubiese propuesto a mí. Por ejemplo, la excepción de pleito pendiente, la excepción de pago, entre cualquier otra. Porque recordemos que ahí Isabela lo único que hace es tomar mi papel como acreedora subrogándome, pero no con la autonomía propia de cuando se trata de un endoso anterior a la fecha de exigibilidad. Fíjense entonces que estos son los tres argumentos fundamentales, ¿cierto? Uno de orden constitucional, uno de orden penal y uno de orden comercial, para argumentar que es viable la ejecución de títulos valores físicos anexados de manera digital. Y uno último, que ya lo dijimos también, un argumento de orden procesal. Ya dijimos que si la prueba se aporta en formato de mensajes de datos, debe ser conservada por la parte para efectos de posterior aportación o exhibición al proceso judicial. De allí que ahí tenemos otro importante argumento, nuestro artículo 78, numeral 12. Listo. Conclusión de esta primera categoría general. Pues, conclusión de esta primera categoría general. En los tiempos que corren, los ejecutantes de títulos valores físicos que nacieron en físico, la eléctrica que nos venden en la miscelánea, el pagaré y demás, no tienen otra opción que digitalizar su título y anexarlo como mensaje de datos con su demanda digital que radica. Y no tienen otra opción, o más bien tienen el deber de conservarlo con fines de una eventual exhibición en el proceso judicial y la futura entrega al pagador del título. Por su parte, tampoco queda duda que los ejecutados cuentan con las herramientas procesales que garantizan la protección de sus derechos y su defensa en los respectivos coercitivos. Esa es la gran conclusión, doctores, que traería yo en torno a esta primera parte de esta charla. Ejecución de títulos valores físicos, pero que se terminan aportando al proceso de manera electrónica mediante mensajes de datos. Muy bien.
Cierro ahí y arrancamos entonces con la segunda parte de la conferencia, la segunda categoría, que me parece que es quizás la que más dudas ha generado y la que realmente creo que suscitó la creación de este espacio académico, y es la relativa a la ejecución de los títulos valores electrónicos. Cuando hablamos de títulos valores electrónicos, nos preguntamos, doctores, ¿cuáles podrían ser esos títulos valores electrónicos? Después de un recorrido doctrinal y jurisprudencial, no solamente en Colombia, sino en las legislaciones foráneas, nos hemos dado cuenta que, como lo dije hace 15 días, los mismos sustancialistas están en tensión, es que existen discusiones académicas en torno a si realmente existe o no existe el título valor electrónico. Pero para no entrar en esas disquisiciones, y como el objeto de esta charla es hablar de cuestiones prácticas, yo quiero invitarlos a reflexionar sobre lo siguiente. Creo yo que en la actualidad colombiana, bajo nuestra legislación sustancial y nuestra legislación procesal, podemos hablar hoy en día de dos tipos de títulos valores electrónicos. Primero, el pagaré, y segundo, la factura. Y sobre ello desarrollaré la charla sin perjuicio de que alguno de ustedes considere que hay otro. Primero, el pagaré. En materia de pagaré es importante saber, ustedes dicen, no, pues el pagaré físico. No, en materia de pagaré es importante que seamos conscientes de que el pagaré se puede aportar, como título valor electrónico, se puede aportar a un proceso judicial de dos maneras. Primero, tenemos el pagaré desmaterializado o inmaterializado, ¿sí o no? Que realmente tiene un origen netamente bancario, netamente financiero. Son esos pagarés que eventualmente nacieron en formato físico, pero se inmaterializaron por muchas entidades financieras, llevándolos a otra entidad denominada DECEVAL, el Depósito Central de Valores, que no es otra cosa que una sociedad anónima constituida con recursos del sector financiero y bursátil, que tiene la finalidad de registrar y administrar valores, Entonces pensemos, perdóneme que lo exponga de esta manera tan escueta quizás, pero la idea de esta charla es exponerlo de manera práctica para exponer algunas cuestiones que a veces a los despachos judiciales no son ajenas. A veces esas cuestiones que son muy claras para quienes participan en el sector financiero, en el sector bursátil, en el sector de valores, pero que a los despachos judiciales a veces les cuesta un poco porque, como es obvio, no es un asunto que llegue frecuentemente a la jurisdicción. Entonces es importante saber que hay una entidad denominada Depósito Central de Valores, DECEVAL, constituida con depósitos del sector financiero, que se encarga de administrar algunos valores inmaterializados, ¿cierto? Y de llevar un registro de ellos. Entonces muchos bancos llevaron sus pagarés físicos, los inmaterializaron ante el DECEVAL, y el DECEVAL creó un registro de esos pagarés inmaterializados. Entonces es posible que en alguno de sus despachos llegue una demanda ejecutiva que tenga como base de recaudo un pagaré desmaterializado. Y uno dice, ¿y entonces cuál será la prueba? Y en ese caso concreto, pues bueno, hay que decir que como el banco registró su pagaré ante el DECEVAL se encarga de emitir una certificación de la existencia de ese título, de ese pagaré desmaterializado, y esa certificación presta mérito ejecutivo, es ejecutable, y eso lo dice de manera clara el decreto 3960 del 2010, en concordancia con la ley 964 del 2005. Repito, el decreto 3960 del 2010 y la ley 964 del 2005. Disposiciones que nos dicen que la certificación que emite DECEVAL, ¿cierto?, en relación a la existencia del título, presta mérito ejecutivo, de tal manera que el despacho deberá adelantar la ejecución conforme a ese título. ¿Listo? Pero fíjense que entonces el título ejecutivo no termina siendo propiamente el pagaré, ¿cierto?, sino la certificación que nos emite esta administradora de valores, ¿cierto?, este depósito central de valores, y eso es lo que en la práctica sucede. Muchos despachos requieren una certificación con la finalidad de adelantar el proceso ejecutivo. Ahora, es necesario saber que puede que el ejecutado plantee controversia en torno a esa certificación o la existencia del título, caso en el cual el ejecutante deberá aportar el formato original, el mensaje de datos, y se deberá desplegar toda la actividad probatoria tendiente a demostrar la existencia de este título. Recordemos que si lo valoramos de esta manera, tramitaremos un ejecutivo bajo la cuerda de la acción cambiaria, y en ese sentido solamente, como lo dije hace 15 días, se podrán exponer las excepciones
cambiarias que regulan nuestro código de comercio. Muy bien, ese es el primero, pagaré desmaterializado. Así nos puede llegar a nuestros despachos judiciales. Pero también es importante saber que nos puede llegar de otra forma, y es el pagaré electrónico propiamente dicho. Ese es el pagaré que están generando sobre todo las entidades financieras en operaciones de bajo costo. Es decir, es aquel que nace de manera electrónica, nace digitalmente. Segura, y para ponerlo en situaciones prácticas, perdónenme lo simplón de mis palabras, cuando entramos a nuestra aplicación virtual de nuestro celular y vemos tiene preaprobado un crédito, cuando nos llaman y nos ofrecen un crédito como tal, digamos que hay algunos títulos como tal que nacen a la vida jurídica de manera electrónica. Se está empezando a usar, como lo digo, por algunas entidades financieras en operaciones de bajo monto. ¿Y por qué en operaciones de bajo monto? Porque existe todavía un temor en torno a la ejecutabilidad de este tipo de títulos, porque hay algunos doctrinantes, algunas posiciones doctrinales que dicen que para que podamos hablar de un título electrónico, de un pagaré electrónico, perdón, necesariamente necesitaremos una regulación legislativa, tal como ocurre, por ejemplo, con la factura electrónica. Creo yo entonces que es esta falta de regulación legislativa la que impide la utilización en masa y en altos montos de estos pagarés electrónicos. Conclusión breve, entonces, en torno al pagaré electrónico. Debemos reconocer, debemos estar preparados porque a nuestros despachos, de pronto a algunos de ustedes ya les ha llegado, pueden llegar demandas ejecutivas cuya prueba de recaudo sea una certificación de deseval. Y pueden llegar otras demandas ejecutivas en las que el título base del coercitivo sea un pagaré electrónico nativo, que fue creado de manera electrónica. Será aportado en su formato original como mensaje de datos o, atención, con una imagen representativa del mismo, llámese PDF, llámese JPG, llámese captura de pantalla, y en últimas un documento representativo que ya lo veremos tendrá que ser valorado por el juez con fines de corroborar la existencia de la obligación, ¿cierto? Y la ejecutabilidad de la misma, pero todo lo relacionado a la autenticidad y veracidad del mismo, recordemos que deberá ser debatido por el ejecutado. Ahorita profundizaré un poco más sobre eso. Pienso que más allá del formato en que se aporte el pagaré, ya sea desmaterializado, la certificación o un título electrónico nativo, más allá del formato, lo que se debe analizar es si el documento adosado cumple con los requisitos de un título valor. Y no podemos perder de vista que aun cuando consideremos que no cumple con los requisitos de un título valor, eso no obsta para que no se pueda adelantar la ejecución, pero ya no como un título valor, sino como un título ejecutivo cualquiera. Que se pierden las bondades propias de la acción cambiaria, pero se puede seguir adelantando la ejecución por la vía del título ejecutivo. Basta con que ese documento nos permita entrever la existencia de la obligación clara, expresa, exigible y demás requisitos que ya vemos en el artículo 421. Atención con eso, porque he visto que muchos despachos simplemente se limitan a rechazar, a negar el mandamiento de pago, pero no miran que posiblemente puede adelantarse no como un título valor, sino como un título ejecutivo. Muy bien, de esa manera termino ese primer título valor electrónico que nos puede llegar a nuestros despachos, que es el pagaré, y entro en el que realmente pienso yo que ha generado mayores discusiones y que realmente genera y motiva la existencia de este módulo y puntualmente esta charla. Es lo relacionado con la factura electrónica. Creo que gran parte de las dificultades que se ha generado en la práctica judicial en torno a este título valor electrónico parte de la multiplicidad legislativa que lo rodea. Tenemos el Código de Comercio, tenemos el Estatuto Tributario, tenemos decretos de nuestro gobierno nacional, tenemos resoluciones de la DIAN, tenemos conceptos técnicos, tenemos aclaraciones de conceptos técnicos, en fin. Hay una proliferación legislativa en torno a la factura electrónica. No voy a abordarla toda en esta conferencia por orden de tiempo y sobre todo por orden práctico. Quise especificar o hacer referencia a esos elementos normativos que resultan de mayor trascendencia y sobre todo de mayor utilidad al momento de tramitar estos procesos ejecutivos, al momento de motivar una providencia o al momento de presentar una demanda ejecutiva con este tipo de facturas electrónicas como título valor.
Lo primero que hay que decir es que la factura electrónica, a diferencia, por ejemplo, del pagaré, como lo decíamos ahorita, sí cuenta con una regulación expresa en nuestra legislación mercantil y, entre otras, mediante la Ley 1231 del 2008, la cual encargó desde esa época al gobierno nacional regular, disponer, preceptuar lo relativo a su circulación, a la circulación de la factura electrónica. Es importante también reconocer que encontramos una fuente normativa en los artículos 615 al 617 del Estatuto Tributario, que regulan lo referente a la factura electrónica, lo cuales son los requisitos de la factura electrónica, los datos que debe contener, el acuse de recibo de la factura electrónica, la aceptación de las mercancías o servicios. Pero algo muy importante que trae entonces ahí el Estatuto Tributario es que le impone a la DIAN el deber de implementar ojo con esto, registro de facturas electrónicas con vocación de circulación, con el fin de garantizar la consulta y trazabilidad de todas estas facturas electrónicas. Y en virtud de esto es que la DIAN crea lo que hoy en día conocemos como RADIAN. Pero en términos prácticos, doctores, ¿qué es el RADIAN? Me van a disculpar, seguramente habrán conferencistas y personas que expliquen con mayor detalle y tecnicidad el término del RADIAN, pero yo quiero exponerlo de manera práctica para nosotros quienes trabajamos en la Administración de Justicia y para quienes presentan normalmente sus demandas. ¿Qué es el RADIAN? Es un registro público de facturas de venta a plazo, ojo, a plazo, no de contado, a plazo, siempre que tengan vocación de circulación. Algo así como lo que tenemos, y creo que eso lo decía hace 15 días, con nuestras oficinas de registro de instrumentos públicos, de inmuebles o de vehículos automotores, o como lo que existe con el registro de garantías mobiliarias, ¿cierto? En últimas, fíjense que este tipo de registros se crean cuando nace la necesidad de dar publicidad a una serie de situaciones que pueden generar efectos jurídicos para terceros distintos eventualmente a quienes contratan y para otros interesados en contratar. Eso es el registro del RADIAN, es un registro público donde se registran todas las facturas electrónicas de ventas a plazos, no a contado, y que tengan vocación de circulación. Pero ¿qué pretende realmente el RADIAN? No podemos desconocer que, pienso yo y puedo estar equivocado, una de las principales finalidades del RADIAN tiene una naturaleza tributaria. Al registrar este tipo de facturas electrónicas en el RADIAN, pues obviamente, bueno, desde el punto de vista fiscal se generarán una serie, tanto facturadores como compradores, podrán generar una serie de deducciones de costos y de gastos, efectos en sus declaraciones de rentas. ¿Qué más pretende el RADIAN? Pretende que cualquier persona, atención con esto, que esto tiene importancia práctica en nuestros procesos judiciales, que cualquier persona, incluidos los despachos judiciales, perdón, puedan consultar el estado actual de las facturas electrónicas mediante algo que se llama el CUFE. ¿Qué es el CUFE? Es el Código Único de Factura Electrónica. El CUFE, el Código Único de Factura Electrónica, es uno de los requisitos de la factura electrónica según el Estatuto Tributario y las demás normas relativas al tema. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Puntualmente lo vamos a encontrar en una resolución, la resolución 85 de la DIAN del año 2022, puntualmente en su artículo segundo y en su numeral 10. Les recomiendo a quienes trabajan en despachos judiciales principalmente que se peguen una repasadita a esta resolución y puntualmente en ese artículo 2 miren todas las definiciones que tiene esta resolución que nos permiten entender de manera un poco más práctica esos conceptos que a veces nos suenan tan contables, tan fiscales. Esto nos va a ayudar a entender de manera más práctica esta situación. Artículo 2 de la resolución 85 de la DIAN del año 2022. ¿Listo? ¿Qué más pretende el RADIAN? La trazabilidad, generar trazabilidad de las facturas electrónicas que tienen vocación de circulación. Saber a quién se endosó, saber si el endosatario volvió a endosar, saber si se realizó una quita o un pago parcial o un pago total, saber si se limitó la circulación de esa factura, entre otros. Nos permite identificar además el RADIAN quiénes son los sujetos que intervienen en esa relación comercial. ¿Quiénes son los sujetos intervinientes de la operación? Endosante, facturador, comprador, endosante, endosatario, cautelantes, ¿cierto?
entre otros. Y por supuesto permite, esto es muy importante porque sobre esto han suscitado algunas discusiones, el Radian permite el registro de anotaciones o, entre comillas, eventos. Anotaciones o eventos relativos, como les dije, a endosos, a pagos o a limitación de la circulación. Eventos que se realizan a través de la página web de la DIAN, ¿cierto? Del Radian. Importante reconocer que el estatuto tributario dispone que, ojo con esto, para efectos de que se materialice la transferencia de derechos económicos contenidos en una factura electrónica, para efectos de que se materialice la transferencia de los derechos contenidos en una factura electrónica, debe realizarse el registro de las operaciones relativas a esa factura electrónica. ¿Y el registro es donde? Puntualmente en el Radian. Así las cosas, es importante que nosotros sepamos que en su momento, por allá en el año 2015, se expidió el decreto 1074 del 2015, que fue modificado a su vez por el decreto 1154 del 2020, que es el que regula el asunto en la actualidad. Quiero que por favor limiten su atención a esto, el decreto 1154 del 2020 que regula el asunto en la actualidad en materia de facturación electrónica. Eso obviamente aunaba las diferentes resoluciones que ha emitido la DIAN y demás. Todo esto, doctores, para que ustedes tengan las fuentes normativas necesarias para poder fundamentar sus decisiones judiciales o fundamentar también sus demandas ejecutivas, y para decir que hay unos conceptos básicos que han generado mucha dificultad hermenéutica en nuestros despachos judiciales y que creo que debemos tener claro en relación a los sujetos que intervienen en la cadena de operación de la factura electrónica y los respectivos deberes que les asisten. Perdónenme si soy muy básico, si algunos de ustedes ya lo tienen claro, pero creo que es necesario que hablemos un poquito sobre los conceptos básicos que se deben tener en cuenta y que a veces, y lo digo porque he conocido algunas provincias judiciales en las que se mencionan indistintamente estos términos, como si fuera lo mismo cuando en realidad no lo son. Y creo que también para quienes trabajamos en la rama judicial y para quienes presentan las demandas, pero sobre todo para quienes trabajamos en la rama judicial, resulta de utilidad entender un poquito cómo funciona esta operación de la factura electrónica, cómo realmente se lleva a cabo en la práctica. Lo primero es entender quiénes son los sujetos que intervienen en una operación de factura electrónica. Primero tenemos al facturador, al vendedor, a quien vende el producto o el servicio, que es el emisor de la factura, quien crea la factura, ¿cierto? Segundo, tenemos como segundo actor los proveedores tecnológicos del emisor. Sabemos nosotros que hay algunas empresas que se han encargado de prestar esa asesoría tecnológica a las empresas, ¿cierto? A las sociedades, los comerciantes, para que a través de ellos se realice todo el tema de facturación electrónica, los famosos software que conocemos algunos de nosotros. Entonces existe el proveedor que contrata el facturador, el emisor contrata a su proveedor tecnológico para que el proveedor tecnológico se encargue de enviar sus facturas a la DIAN, de recibirlas validadas por la DIAN, de remitírselas al deudor, al comprador, al adquirente de los bienes y servicios. ¿Listo? Tercer sujeto que interviene acá, la DIAN, porque toda factura electrónica es remitida directamente a la DIAN la valida y devuelve pues ese formatico XML, que es en últimas a veces el que nos sirve de título ejecutivo. Cuarto sujeto que interviene en la operación, el comprador o adquirente o deudor, ¿cierto? El que compra el servicio y al cual le envían la factura electrónica. Y teniendo claros esos sujetos, entonces ahora sí expliquemos cómo funciona esa cadena de operación. Yo les vendo a ustedes un producto o un servicio, se los vendo, por favor, atención a esto, a plazo, porque si es de contado, pues no tiene sentido, ¿cierto? Explicar todo este asunto, es cuando se lo vendo a plazo. Emito a través de mi proveedor tecnológico, emito mi factura, mi proveedor tecnológico se lo envía a la DIAN valida y rápidamente me devuelve mi facturita electrónica. Factura electrónica que mi proveedor tecnológico se encarga de remitirle a ustedes, que son mis deudores, mis compradores. Y una vez les llega a ustedes, esa factura, se generan tres eventos que debemos reconocer acá. Primero, el acuse de recibo de la factura, acto en el cual el destinatario simplemente dice, acuso que recibí la factura. No estoy diciendo que acepto su contenido ni nada, simplemente recibí una factura de mi acreedor.
Hay un segundo evento que es el acuse de recibo de las mercancías o servicios, la manifestación que hace el deudor, el adquirente, el comprador, de que recibió las mercancías o los servicios por los cuales le están facturando. Y hay un tercer evento que no se puede confundir con los dos anteriores y es el que ya todos conocemos de nuestra regulación comercial y es el tema de la aceptación de la factura. Ese acto de voluntad, o más bien, esa circunstancia de la cual podemos derivar que la factura fue aceptada y el deudor se obliga a pagarla incondicionalmente. Aceptación que, como ya eso también opera en la factura tradicional, sobra decirlo, aceptación que puede ser expresa cuando el deudor dice sí, acepto la factura, o aceptación que se puede generar de forma tácita, que es cuando el deudor guarda silencio en los 3 días siguientes al recibo de la factura, no dice nada, no la rechaza, no hace ningún reclamo total o parcial, motivo en el cual la factura se entiende aceptada tácitamente. ¿Listo? Pero es importante de recordar acá, porque así se han presentado muchos casos y es lo que está pasando actualmente en la Administración de Justicia, en la jurisdicción, es que los ejecutantes creen que el simple silencio de su ejecutado, de su deudor, genera la aceptación tácita. Y no es así, porque en ocasiones necesitamos esa manifestación jurada del ejecutante, del facturador, diciendo no recibí ninguna manifestación de voluntad. Caso en el cual esa manifestación jurada es la que abre paso a la aceptación tácita de la factura electrónica y que podamos utilizarla ya de manera ejecutiva. Todo esto, disposiciones que se encuentran consagradas puntualmente en nuestro Estatuto del Consumidor, que requiere esa manifestación jurada. ¿Listo? Todo esto, doctores queridos, para decir que es entonces cuando se cumple esa cadena de operación, que fíjense que todavía no he entrado a lo propiamente judicial, porque es necesario explicar esa cadena de producción. Esa cadena de producción no es esa cadena de operación. Cuando se cumple esa cadena de operación, tenemos una factura electrónica que presta mérito ejecutivo. Entonces, insisto y contextualizo ahí, repito, necesitamos un vendedor, un facturador, que cree su factura electrónica a través de su operador tecnológico de servicios tecnológicos, quien la envía a la DIAN la valida, se la devuelve y el operador de servicios tecnológicos, contratado por el facturador, le remite esa factura al comprador, ¿cierto? El adquirente del servicio, quien deberá realizar 3 cosas. Primero, acusar recibo de la factura como tal, sin decir si le acepta o no, simplemente acuso recibo de la factura. Segundo, deberá acusar que recibió las mercancías o los servicios. Y tercero, deberá manifestar la aceptación expresa de la factura o el reclamo. Y si no dice nada, se entiende aceptada tácitamente, previa manifestación del facturador de que, en efecto, así ocurrió, de que no hubo manifestación y aceptación expresa del ejecutado. ¿Listo? Ahí tenemos como tal una factura electrónica. Pero aquí quiero llamar la atención también de ustedes en algo muy importante, y es que hay que diferenciar si la factura electrónica, o más bien diferenciar que una cosa es la factura que no se quiere poner a circular, aun cuando podría circular, y otra muy diferente es la que sí se quiere poner a circular. Pensemos que yo, que soy su vendedor, yo soy el proveedor, tengo la suficiente solvencia económica para esperarme los 30 o los 60 días para que ustedes me paguen. Entonces no me interesa poner a circular mi factura electrónica. Simplemente agotamos la cadena que acabamos de decir, y yo espero que usted llegue a la fecha exigida, y si ustedes no me pagan, pues yo simplemente los demando, porque no la quiero poner a circular. Pero hay otro caso que resulta bastante importante, y es el caso en el que yo, como proveedor o facturador, sí quiero poner a circular mi factura electrónica. Pensemos, por ejemplo, en un empresario. Pensemos que yo no tengo la liquidez suficiente para esperarme 30 o 60 días a que ustedes me paguen la factura. Puedo acudir yo entonces a terceros que me reciban esa factura, se las pueden endosar a esos terceros, y esos terceros a cambio pues me generan liquidez, me dan dinerito, el dinero de esa factura, salvo algunos costos propios de esa transacción, lo que conocemos como el factoring, y que lo adelantan en ocasiones muchos bancos. El banco que coge, te toma tus facturas, te da la platica y él se encarga de adelantar el cobro, ¿cierto? El factoring. Entonces, una cosa es la factura electrónica que se quiere poner a circular, y otra cosa es la factura electrónica que no se quiere poner a circular. Si yo no quiero poner a circular mi factura, ¿será necesario escribirla en el radial?
Y acá quiero dejar esto claro, creo que es algo que, a pesar de la confusión que a veces reina en este asunto, creo que es algo que sí está, digamos, parametrizado, y es, no, si usted no quiere poner a circular su factura electrónica, no necesariamente tiene que registrarla en el RAIA. Tiene que completar toda la factura, la cadena de operación que acabamos de escribir, pero no tiene que estar registrada en el RAIA porque usted no la quiere poner a circular. Recordemos cuál es la finalidad o uno de los propósitos del RAIA: dar publicidad respecto de los endosos de la factura, ¿cierto? Dar publicidad en torno a las negociaciones que se realicen sobre la factura. Pero si yo no la quiero poner a circular, ¿para qué la voy a poner en el RAIA? No me pueden exigir como requisito de exigibilidad que la factura esté registrada en el RAIA si yo no la he puesto a circular y no tengo la intención de ponerla a circular. Si yo, acreedor, soy el acreedor principal, primario, el signatario como tal. Muy bien. Y entonces otra cosa es cuando sí se pone a circular, porque si quiero que mi factura circule, ahí sí necesariamente se requiere que esté registrada en el RAIA. Muy bien. ¿Cómo entonces? Ya voy a empezar a hacer unas preguntas prácticas y creo que voy a terminar un poco antes por si hay algunas preguntas prácticas que se quieran hacer en torno al tema, ¿cierto? Bueno, me falta una última parte y los precedentes propiamente dicho. ¿Cómo se adelanta entonces esa ejecución? ¿Cómo adelanto la ejecución de facturas electrónicas que sí con vocación de circulación, aquellas que sí deben estar registradas en RAIA? Antes de eso, yo quiero hacerles un comentario que creo que nos puede ayudar a entender un poco las dificultades que se han presentado en este tema. Hagamos un paréntesis ahí. Resulta que gran parte de las operaciones que vinculan facturas electrónicas en Colombia se relacionan con el factoring, ¿cierto? Con la compra de cartera, pues, que realiza, por ejemplo, una entidad financiera, ¿cierto? Operación mediante la cual el vendedor, el facturador, le endosa la factura al banco a cambio de liquidez. Pero ante la indeterminación jurídica y la falta de registro, que ya estaba regulada en el Estatuto de Tributario y demás, muchos bancos optaron por soportar esas obligaciones en pagarés. Es decir, yo como banco le compro sus facturas electrónicas, ¿cierto? Porque yo sé que su deudor eventualmente las va a pagar, pero por si acaso no me favor y firme usted, facturador, unos pagarés. Con eso, si su deudor no me paga las facturas, yo puedo ir en contra suya, pero no utilizando las facturas, sino utilizando el pagaré. Carecía entonces la factura de los efectos prácticos propios de ella, porque lo que se ejecutaba era el pagaré y no necesariamente la factura. Esto es una circunstancia que se estaba presentando antes de que entrara en operación el registro RADIAN, porque los bancos decían, pues, ¿a dónde vamos a registrar la factura si todavía no existe? ¿Cierto? Y recordemos que este registro RADIAN entró a regir de manera plena el 18 de agosto del 2021. Quiere decir que las operaciones anteriores a él eventualmente no tendrían por qué ser registradas en ese mecanismo, sino deberían ser validadas y verificadas por los mecanismos tradicionales. Cualquier mensaje de datos, por ejemplo. Muy bien. Con el RADIAN, entonces, se ha otorgado confianza y trazabilidad en todas las negociaciones que se realizan de las facturas electrónicas. Cierro el paréntesis. Volvamos. ¿Cómo se adelanta entonces esa ejecución? Primero, si es factura que no circula, que no tiene vocación de circulación, o teniéndola, pero yo no quiero ponerla a circular como acreedor, simplemente el juez debe verificar los requisitos del Código de Comercio junto con los que trae el Estatuto Tributario en sus artículos 615 a 617 y el Decreto 1154 del 2020, sin registro de RADIAN. Debe tener, pues, el nombre del facturador, del deudor, el nombre de la asignación de las mercancías. Muy importante, el CUFE, el Código Único de Factura Electrónica, que es el que nos permite buscar en la página web de la DIAN, pero no nos pueden exigir el RADIAN porque el RADIAN es para ponerla a circular. Segundo, si la factura circula, si la factura tiene vocación de circulación, entonces en ese caso, ¿qué debe verificar el juez? Que se cumplan los requisitos del Código de Comercio, los del Estatuto Tributario que acabamos de mencionar, los del Decreto 1154 del 2020 que regulan la actualidad el tema de factura electrónica y el registro, y adicionalmente debe verificar el juez la inscripción en el RADIAN. La inscripción en el RADIAN.
Y obviamente la inscripción de el registro de los eventos respectivos, que no son otra cosa que una inscripción en ese registro de las circunstancias relativas a la factura y que pueden ser consultadas, como ya lo dije, por cualquier persona mediante la página web de la entidad de la DIAN a través del CUFI. Cualquiera de nosotros puede entrar a la página web, buscar ahí consulta de facturas electrónicas, ponemos el número de código único de factura electrónica, el CUFE, y ahí podremos verificar si la factura está registrada en el RADIAN, si la factura fue endosada, si la factura fue pagada, si la factura fue pagada parcialmente, si la factura tiene alguna limitación de circulación ordenada por alguna autoridad judicial, entre otras. Siguiente aspecto que quiero que tengamos en cuenta y que es muy práctico, la prueba. ¿Cuál es la prueba de esa factura electrónica? ¿Cómo se aporta al proceso esa factura electrónica? El formato original de la factura electrónica es el formato XML. Lo pongo de manera práctica, perdónenme lo simple de mis palabras. Un archivo similar al PDF, pero que no es formato PDF, sino formato XML, que permite garantizar la autenticidad e integridad de ese documento. Ese es el formato XML, es la factura electrónica. Ese podríamos decir es el título original, ¿cierto? Que sirve de base para la ejecución. Pero algo que se me ocurrió cuando estaba preparando esta conferencia es, y yo podría, o más bien un juez podría librar mandamiento de pago sin ese formato XML, y más bien librarlo con una representación gráfica de ese XML, por ejemplo, en cualquier otro mensaje de datos, por ejemplo, un PDF, un JPG, una captura de pantalla o screenshot. Antes de darle la respuesta, yo quisiera más bien invitarlos a reflexionar. ¿Tendría sentido que le permitamos a los ciudadanos que ejecuten un título o valor físico con su simple representación gráfica digital, escáner, captura de pantalla y demás? Porque ya dijimos que sí se puede. ¿Tendría sentido que le permitamos al ejecutante de un título o valor físico adelantar la ejecución con una simple representación del mismo, pero que no lo permitamos con una factura electrónica? Me parece que la respuesta flota, ¿no? Resulta evidente, emerge evidente. Perfectamente podría ocurrir, pensemos además, entre otras cosas, que el equipo del despacho judicial, el computador que tiene el juez, no abra ese formato XML eventualmente por algún error en el sistema y demás, pero pensemos que hay alguna prueba documental que nos permite corroborar el contenido de ese archivo XML. Basta con que el despacho verifique esos requisitos esenciales para eventualmente librar el mandamiento de pago por algo muy sencillo, porque es que en últimas a quien le corresponde controvertir o a quien les corresponde derribar esa presunción de autenticidad además legal es al ejecutado, quien podrá decir, no señor, qué pena, pero ese formato, esa factura electrónica no existe, fue alterada, y obviamente en ese caso necesariamente tendremos que adelantar, si hay controversia, toda la actividad probatoria tendiente a determinar lo que corresponde. Recordemos que ya en cada caso concreto deberemos analizar cuáles son las circunstancias más idóneas para resolver esos debates. Pensemos, qué sé yo, peritos grafólogos, peritos expertos en temas de sistemas e informática que puedan verificar la integridad de este tipo de documentos, entre otros. Muy bien. Muy bien. Finalmente, después de hacer esta explicación que consideraba yo necesaria para no simplemente venir acá a decirles la Corte ha dicho esto y la Corte ha dicho esto, creo yo que más allá de eso, porque esas sentencias las pueden ustedes consultar de manera pública, la idea era exponer un panorama claro, práctico, no sé si claro, pero por lo menos práctico, que nos permitiera entender cómo funciona en la práctica este modelo de operación y cuáles son esos eventuales cuestiones procesales a las que nos podemos ver enfrentados. Y ahora sí, entonces miremos qué ha hecho la Corte al respecto, qué ha hecho la Sala de Casación Civil al respecto. Les he traído fundamentalmente 4 pronunciamientos jurisprudenciales, todos emitidos el año pasado, en el año 2022, que considero son los que marcan la pauta para lo que necesitan ustedes saber como administradores de justicia y también como litigantes, porque sé que hay algunos litigantes también acá en esta charla. El primero de sus pronunciamientos es la sentencia STC 12135 de 2022.
Todas las pueden consultar por la página web de la Relatoría de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Listo, simplemente poniéndolo así. Sin espacios. STC 12135-2022. Esa es la primera sentencia con ponencia del doctor Octavio Tejero, en la cual se reitera la forma en la que se debe cumplir el requisito relativo a la recepción de la factura, el acuse de recibo de las mercancías o servicios y la aceptación expresa o tácita de la misma. Pero no solamente porque se reitere en materia de factura normal, sino porque puntualmente se encarga de hacer un análisis jurisprudencial en torno a cómo se dan estos tres eventos, cómo se da cómo se puede dar la recepción de la factura, el acuse de recibo de las mercancías o servicios, o la aceptación expresa o tácita. ¿Listo? Nos indica, por ejemplo, que se puede dar en documentos separados de la misma factura, de una u otra manera, contrario a lo que nos decía el artículo 774 del Código de Comercio, porque recordemos que esa aceptación normalmente se daba en el cuerpo de la factura cuando se trataba de una factura física, tradicional, pero si la factura es electrónica, de entrada empieza a ser complejo el tema de decir cómo voy a poner la aceptación en el mismo cuerpo de la factura electrónica si es electrónica. Perdón. Es el primer pronunciamiento jurisprudencial cuya lectura recomiendo que nos pueda aclarar ese tema de los requisitos de acuse de recibo de la factura, acuse de recibo de las mercancías o servicios o aceptación tácita o expresa de la factura electrónica. Muy bien. Hay un segundo pronunciamiento, pero ahí digamos que en este que acabo de mencionar no se toca mucho el tema de radial, pero lo traigo porque resulta importante en torno a la acreditación de estos tres eventos que acabo de mencionar. El segundo pronunciamiento es la sentencia STC 14417-2022. Repito, STC 14417-2022, con ponencia de la doctora Hilda. Y en este caso, digamos que ya se empieza a meter con el tema puntualmente del radial. En esta sentencia, sin que la Corte haya hecho consideraciones propias, aclaro eso, sin que la Corte haya hecho unas consideraciones propias en torno a la materia, sí dijo que era razonable lo dicho por un tribunal accionado. Entonces, un tribunal accionado dijo, por ejemplo, que era la ley 1943 del 2018 y la ley 2010 del 2019, aquellas que se encargaron de asignar a la DIAN puntualmente el deber de implementar el registro de la factura electrónica, que es en parte algo de lo que les he dicho acá en esta conferencia. ¿Qué más dijo ese tribunal? Que a través de este tipo de decretos se había definido lo que era la factura electrónica, que el decreto 1154 del 2020, que les comenté hace aproximadamente 20 minutos o media hora, era aquel que regulaba el relativo al tema de la circulación de la factura electrónica, y puntualmente dijo el tribunal que para que pudiera ejecutarse la factura electrónica con vocación de circulación era requisito la inscripción en el radial. La Corte, al analizar este pronunciamiento del tribunal, como les digo, sí se limitó a decir que esos argumentos eran razonables. No dijo efectivamente que fuera así, sino dijo en esa facultad discrecional que tiene en materia de tutelas, más bien en esa facultad, en ese deber que le impone su labor constitucional, desde que los argumentos del tribunal no sean caprichosos, antojadizos, abiertamente arbitrarios o contravidentes frente al ordenamiento jurídico, pues al margen de que el juez de tutela comparta esos argumentos, esos raciocinios, no debe intervenir, se impide su intromisión constitucional. Entonces, básicamente lo que hizo la Corte en ese sentido fue eso, no asumir una posición rígida, consideraciones en torno al radial, pero dijo que era razonable. Y veámoslo desde otro punto de vista, si le hubiese parecido irrazonable, pues hubiese concedido el amparo y hubiese dicho por qué era irrazonable. El tercer pronunciamiento que traigo acá es la sentencia STC 16019 de 2022, Repito, STC 16019-2022, con ponencia de la doctora Marta Patricia Guzmán. En esta sentencia, a diferencia de la anterior, en la cual se negó el amparo,
se concedió el amparo para que los jueces naturales del asunto examinaran en el caso concreto el cumplimiento de los requisitos de la factura electrónica, entre ellos el radian. Tampoco hizo la Corte en este caso un pronunciamiento de fondo frente a los requisitos de radian, pero sí le dijo, oiga, señor juez, usted resolvió ese asunto y al resolverlo omitió pronunciarse frente a todos los requisitos de la factura electrónica, Código de Comercio, Estatuto Tributario, Decreto 54 de 2020, y puntualmente tampoco dijo nada de la inscripción, de la eventual inscripción en el radian. Entonces concedió, podríamos decirlo, por una especie de insuficiente motivación o ausencia de motivación. Motive primero usted, y si las partes no están de acuerdo, pues que vengan otra vez en tutela y si miramos qué tan razonables son los argumentos. Pero primero motive usted como juez natural en torno a eso. Y el último pronunciamiento es la sentencia STC 16413 de 2022, Coordinación Electoral. Sentencia STC 16413 de 2022. STC, repito, 16413-2022. Sentencia en la que, diría yo, empiezan a hacerse ya algunos acercamientos un poco más puntuales en torno al tema del radian, y eso ocurre, doctores, porque en ese caso puntual la Sala de Casación Civil requirió, por ejemplo, a la DIAN para que le explicara diferentes aspectos. Puntualmente, desde cuándo estaba en funcionamiento la plataforma Radian con plena accesibilidad para los usuarios, tanto para la generación de facturas electrónicas como el registro de endosos electrónicos. Se requirió también para que la DIAN dijera si cualquier autoridad judicial o administrativa o cualquier persona como tal podía tener acceso a los datos relativos a la factura electrónica y cuál había sido el tratamiento de esa entidad en torno a las reglas de endosos electrónicos proferidas en vigencia del decreto 1154 del 2020. En esa sentencia de tutela, la DIAN emite un pronunciamiento en el cual, de manera fundamental, lo que le dice o lo que le conceptúa a la Corte Suprema de Justicia es que su plataforma está en vigencia desde el 18 de agosto del 2021. 18 de agosto del 2021, y que se encuentra en pleno funcionamiento la plataforma Radian con todas las herramientas necesarias para garantizar lo que la ley sustancial y procesal disponen, que es el tema del registro de los eventos correspondientes a la factura electrónica. Acuse de recibo, acuse de la factura, acuse de recibo de las mercancías y aceptación expresa o tácita. Puntualmente le confirma, o más bien le indica a la Sala de Casación Civil de la Ciudadanía, le dice la DIAN que efectivamente cualquier persona puede consultar el estado actual de una factura electrónica siempre y cuando tenga el código único de factura electrónica, el CUFE del que les mencionaba ahorita, lo cual es un código o un valor alfanumérico que permite identificar de manera inequívoca la factura. Puntualmente me permito leer textualmente el informe de la DIAN, son 2 renglones nomás, tampoco los voy a aburrir, donde nos dice que en efecto se debe ingresar a la página, comillas, debe ingresar a la página de principal temas de interés, comillas, facturando electrónicamente documento, en el enlace catálogo bpfe.dian.gov.co. Posteriormente, ubicarse en el campo CUFE e ingresar la información. Esto es como técnicamente lo dice la DIAN. Yo les recomiendo, más fácil, ingresar simplemente en Google, consulta CUFE, ¿cierto? Inmediatamente nos genera un enlace para ir a la página de la DIAN y poder indagar sobre el contenido de la factura electrónica, los eventuales endosos que se hayan realizado, quién es el tenedor legítimo de la factura electrónica, entre otras. Y cierro con lo siguiente. A esta sentencia que les acabo de mencionar se presenta un salvamento de voto. Un salvamento de voto del doctor Octavio Augusto Tejero Duque, en el cual no se entra a hacer consideraciones propias del Radian, pero sí, digamos, que cuestiona el hecho de que se haya concedido el amparo y que se haya concedido el amparo haciendo algunas precisiones en torno al endoso en materia de Radian, porque considera el doctor Octavio Tejero, en este caso concreto, que si la sala observó que el tribunal accionado, que el juzgado accionado no había resuelto de fondo sobre los requisitos de la factura electrónica,
lo que debió hacerse fue mantener la línea de la sala, la sentencia que les acabo de mencionar, en la cual se concedió un amparo para que fuese primero el juez natural del asunto el que resolviera y luego sí llegara a la Corte Suprema de Justicia para que hiciera los pronunciamientos respectivos y no entrar a hacer de pronto algunas consideraciones que pudiesen comprometer el criterio de la sala en torno a estos requisitos de registro del radián. Muy bien. Pues bueno, doctora Ida María, doctora Isabela, doctor José Manuel, este es, digamos, el contenido de temático que traía para hoy. Discúlpenme, por favor, que terminé un poco antes, pero quise hacerlo a propósito para que pudiésemos, primero, exponer un poco ese panorama práctico con el cual nos estamos enfrentando. Segundo, ver cuáles son los pronunciamientos jurisprudenciales. Y tercero, alcanzar al campo al de las preguntas. Ay, qué pena, doctora Ida. Termino con lo siguiente, algo que me falta porque es el mensaje puntual en últimas que quiero dejar hoy. No tenemos actualmente un pronunciamiento de fondo de la Sala de Casación Civil en torno a esta temática. Un pronunciamiento que entre a decir efectivamente, pues lo que hemos mencionado ahorita, efectivamente está la normativa que regula el asunto, lo que pasó fue esto, lo que se puede generar es esto, los requisitos son estos, si es requisito, no es requisito. No existe todavía ese pronunciamiento, pero creo yo que estos pronunciamientos que les traje hoy sí nos permiten entrever para dónde va el asunto. Creo yo, puedo estar equivocado. Pero yo creo que estos pronunciamientos nos permiten, su lectura, la cual les pido que realicen, a los que están vinculados con el tema, sí nos permite entrever para dónde va el asunto. Pareciera que nuestra Sala de Casación Civil, órgano de cierre, no está, pues digamos, abiertamente en contra de que se exija a los ejecutantes el registro en el radián de las facturas electrónicas. Por el contrario, fíjense que lo que ha hecho es que es razonable, son razonables los raciocinios que han desplegado los juzgados y tribunales accionados. De ahí que pudiéramos percibir que en la actualidad, tanto por la normativa que les expuse, como por los razonamientos de orden lógico que les expuse, como por los actuales pronunciamientos de la sala, podríamos concluir finalmente que sí son el registro en la radián de las facturas electrónicas sí es requisito de exigibilidad siempre que la factura tenga vocación de circulación. De lo contrario, si no tiene vocación de circulación, si no se pone a circular, no tendría por qué ser un requisito en radián. Doctora Ida, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias por tolerarme durante este espacio y estoy atento a lo que requieran. Doctor Miguel, muchísimas gracias por su tiempo, su disposición y la energía que le pone a la preparación de estas charlas. De verdad, mil gracias. Voy a proceder a leer las preguntas que surgieron a lo largo de la presentación, que como usted bien anticipaba, eventualmente algunas se fueron, digamos, evacuando en la medida que avanzamos. Entonces, empezamos con esta. ¿Qué apreciación se tiene respecto de la letra de cambio física que al presentar la demanda se allega únicamente escaneada por el anverso? Muy bien, como lo dijimos en la parte inicial de la conferencia, esa pregunta enfoca en la parte inicial, en la primera categoría. ¿Es viable adelantar, para responder esa pregunta? Sí, es viable que un ejecutante, ¿cierto?, que el acreedor de una letra de cambio en físico aporte como título base de recaudo esa letra de cambio, pero de manera digitalizada, escaneada, fotografiada, mediante cualquier formato de mensaje de datos. Y conforme a la sentencia que les mencioné, la repito, perdónenme, la busco acá rápidamente, la sentencia STC 2392 de 2022, conforme a la sentencia, pues nos da todas las pautas para entender que se puede adelantar la ejecución. No solo que se puede, que se debe adelantar la ejecución. Perfecto, sigamos. Presentar la representación gráfica y el código CUFE de una factura inscrita en el radián puede ser prueba de que esta fue entregada al deudor. Me parece que la representación gráfica de la factura junto con el CUFE pueden ser prueba de la existencia de la factura electrónica. Eso da prueba de la factura electrónica. Pero para demostrar la entrega de la factura electrónica al deudor y para demostrar el acuse de recibo de las mercancías y la aceptación, no bastará necesariamente de pronto con la representación gráfica, sino con los eventos necesarios que así lo dispongan.
Salvo que esa representación gráfica que ustedes me dicen no solamente da muestra de la factura electrónica, sino que además da muestra del acuse de recibo, de la factura, del acuse de recibo de las mercancías y de la aceptación. Recordemos que aquí juegan un papel muy importante los operadores tecnológicos que contratan los facturadores, porque son ellos quienes se encargan en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, de certificar estas situaciones, y obviamente también en el Radian cuando se va a poner a circular. En el Radian están todas las opciones para que usted genere esos eventos. ¿Quién genera la factura? El facturador. ¿Quién genera el evento de acuse de recibo? El obligado, el facturado. ¿Quién genera el acuse de recibo de la mercancía? El facturado. ¿Y quién genera la aceptación expresa? El facturado. Algo que me faltó decirles, porque yo sé que de pronto algunos jueces están acá y algunos empleados diciendo, o sea que si el ejecutado, el facturado, no me da el acuse de recibo de la mercancía y de la factura y la aceptación, pues en últimas también ata de manos al ejecutante. Pues digamos que aquí hay dos razones de orden práctico que motivan al facturado, al obligado, a registrar esos eventos. Primero, si el facturado no acusa el recibo de la factura y de las mercancías y demás, no tendrá los beneficios fiscales al momento, por ejemplo, de presentar su declaración de renta, de beneficios como la deducción de costos, deducción de gastos, entre otras. Eso es un principal argumento que motiva al ejecutado a acusar el recibo. ¿Listo? Pero además no podemos perder de vista que el mismo Estatuto Tributario y otras disposiciones nos dicen que esas actuaciones, por ejemplo, el hecho de que el facturado no quiera acusar de recibo porque quiere, digamos, evitar la ejecución, encuadran, se subsumen en conductas propias de limitación a la ley de circulación de los títulos, valores y puntualmente la factura electrónica. Situación que puede conocer la Superintendencia de Industria y Comercio en su delegatura de competencia para y eventualmente aplicar todas las sanciones al facturador que está impidiendo la circulación de esa factura electrónica. Qué pena que me extendí ahí un poquito, pero me ha faltado ese tema. Muchas gracias. Tranquilo, doctor Ibáñez, sigamos. ¿Cuál es el método idóneo para demostrar que una factura electrónica fue aceptada por el deudor? El método idóneo para certificar que la factura fue aceptada, entonces eventualmente son las certificaciones que emite el operador tecnológico, ¿cierto? Quien certifica efectivamente que la factura se recibió por el deudor, que recibió las mercancías y que hizo una aceptación expresa, o por el contrario, que no la hizo, caso en el cual deberá dejarse la manifestación jurada de que no hubo ningún pronunciamiento, rechazo o reclamo de la factura y por ende procede la aceptación tácita. Pero importante tener en cuenta que si la factura tiene vocación de circulación, por ende tiene que estar registrada en el Radian, pues es el Radian el que se encarga de certificarnos todos esos eventos. Todos son documentos XML. La Radian, la DIAN, se encarga de decir, claro, miren, en tal fecha se generó el acuse de recibo, en tal fecha se generó el acuse de recibo de las mercancías, en tal fecha se generó la aceptación expresa, o también de certificarnos, de decirle al facturador, oiga, su deudor no dijo nada, pasaron los 3 días y no dijo nada. Caso en el cual el acreedor tiene que registrar en el Radian ese evento y decir, mire, pasaron 3 días, no dijo nada, por ende se tiene por aceptada tácitamente. Caso en el cual la DIAN emite ese XML de certificación de aceptación tácita. Mucha atención porque eso es fundamental, ese es el requisito para tener aceptada la factura en ese caso. Gracias, doctor Miguel. Otra pregunta. ¿Qué requisitos debe contener el certificado expedido por DCVAL para proceder con la ejecución? Entendemos que están hablando de un pagaré. De un pagaré materializado, sí, señor. Los requisitos propios, permítanme que por aquí les tenía la disposición, los requisitos propios del decreto 3960 del 2010 y la ley 964 de 2005. Allí vamos a encontrar todos los requisitos relativos a ese certificado, que si bien nos dice que es de origen netamente declarativo, también es cierto que la ley dice que presta mérito ejecutivo. Entonces, allí en estas disposiciones vamos a encontrar cuáles son esos requisitos que debe tener el certificado de DCVAL y conforme a eso podemos librar el mandamiento de pago y demás. Doctor Miguel, ¿es válido afirmar que toda factura electrónica que posea el código CUFE, al haber sido ya validada por la DIAN, cumple con todos los requisitos del título o valor denominado factura? No necesariamente, porque puede que tú como facturador generes la factura electrónica que tenga su CUFE ya validado por la DIAN, pero si tú no se la has enviado al deudor, si el deudor no ha acusado el recibo de la factura,
no ha acusado el recibo de las mercancías o servicios y no la ha aceptado expresa o tácitamente, pues no tenemos un título o valor como tal. Para que sea título o valor, necesitamos no solamente la emisión de la factura con CUFE, sino todos esos eventos que se registran en la Radian. ¿Listo? Fíjense que la Radian nos facilita un poco la tarea porque al exigir ese registro, nos da también la prueba de los eventos para que el juez los verifique y pueda emitir el mandamiento, librar el mandamiento de pago. En esta misma línea, doctor Miguel, si el Radian es solo para facturas a plazo y se requiere para ejecutar, ¿cómo se hace con las facturas electrónicas que no son a plazo? Como ya lo dijimos, si la factura no es a plazo, es porque la venta fue al contado, ¿cierto? Porque la venta fue al contado. Si yo no les doy plazo es porque ustedes me pagaron de manera inmediata. Caso en el cual la factura no sería más que una prueba de un negocio jurídico, pero no sería un documento contentivo de un derecho crediticio, porque pues como ya me pagaron simplemente, les pongo un ejemplo, si yo voy al supermercado X y compro un electrodoméstico y lo pago de contado, pues a mí me emiten una factura, pero conforme a esa factura no me podrán ejecutar porque ahí mismo dice que ya pagué. ¿Sí ven? Entonces no genera mayor dificultad. Por eso se dice que el tema es para las facturas de venta a plazo y sobre todo las que tengan vocación de circulación. Doctor Miguel, ¿cómo se prueba la entrega o recibo de la factura por el deudor? La pregunta justamente hace la diferenciación de que no se refiere a la aceptación, sino únicamente a la entrega y al recibo. Muy bien. ¿Cómo se prueba la entrega de la factura al deudor y el recibo de las mercancías? De dos formas. Con la certificación que expide el operador tecnológico del facturador, ¿cierto? Que dice, mire, ya se la entregamos y ya nos respondió diciendo que recibió las mercancías. O con el registro de esos eventos en Radian. Fundamentalmente si se trata de una factura electrónica de venta a plazos con vocación de circulación. Es la Radian la que se encarga de certificar que el obligado, el facturado, entró a su sistema, a su portal y pinchó en el acuse de recibo, generó ese evento de acuse de recibo de la factura y generó el evento de acuse de recibo de las mercancías. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿La manifestación jurada de la aceptación tácita según el Código de Comercio será necesaria cuando se va a poner en circulación? Dice el artículo 773, último inciso, en el evento en que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura y el vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar constancia de ese hecho en el título, lo cual se entenderá efectuado bajo la gravedad del juramento. Entonces la pregunta es, si no es así, ¿cómo dejar tal constancia en una factura de venta electrónica si no se va a poner en circulación? Fundamentalmente creo que aquí lo que hay que tener claro es que justamente las normativas de orden sustancial y procesal que mencioné nos dicen que el Radian, el registro de todos esos eventos, se comporta requisito de una u otra manera de exigibilidad, porque es lo que nos permite entenderla como título o valor. La ley dice, para que se entienda como título o valor, como ocasión de circulación, se deben registrar los eventos en Radian. Y la DIAN, a través de sus resoluciones, ha dispuesto que la forma de acreditar esos eventos es entrando a su página web, pinchando y registrando todo este tipo de situaciones. De tal manera que si quiero poner a circular mi factura, no tengo otra alternativa que entrar a Radian y ver una de dos, si mi ejecutado, si mi deudor ya la aceptó expresamente, y si pasaron los 3 días y no la aceptó, pues yo simplemente genero el evento diciendo, oiga, mire, no dijo nada. Y entonces en ese caso automáticamente la DIAN me genera mi certificación de aceptación tácita. Esa es la manera de acreditarlo y eso es en última lo que debe verificar un endosatario. Si a mí me van a endosar una factura electrónica, lo primero que hago es entrar al CUFE y verificar, pues primero que se haya cumplido con todos esos eventos y además que haya sido aceptada tácitamente. Doctor Miguel, esta es una pregunta que aparece a lo largo de la capacitación varias veces y es, ¿cómo se puede saber si una factura tiene vocación de circulación o no? Eso lo determina el ejecutante, el acreedor. Punto. Si yo les vendo a ustedes un producto y les doy un plazo de 20, 30, 60 días para que me lo paguen, y yo requiero liquidez y la quiero poner a circular, pues en ese caso tengo que inscribirla en el Radian y tendrán que reposar ahí los endosos. Pero si por el contrario yo no la endoso a nadie, sino que la conservo para que cuando llegue la fecha ustedes me la paguen a mí, si no los demando,
pues simplemente basta con acudir al contenido de la factura electrónica o a su representación gráfica para verificar que no se ha endosado. Y muy atentos a esto. Si yo soy juez y me llega un demandante, un ejecutante, y el título base de recaudo es una factura electrónica donde dice que él fue el facturador y él mismo el que la está cobrando, pues de entrada ya veo que al parecer no la endosó, o sea, no que otra vez le haya llegado a él. ¿Listo? Entonces es el acreedor quien decide si la pone a circular o no. Me doy cuenta a través de los endosos. Doctor Miguel, dice la siguiente pregunta. ¿El certificado de existencia de la factura electrónica como título o valor que emite la DIAN presta mérito ejecutivo igual que lo hace el certificado de Ceval para los pagarés? Muy chévere esa pregunta porque yo creo que si no se tiene clara podemos empezar a seguir enredando el tema. He visto algunos despachos judiciales a los cuales les aportan la factura electrónica y ellos antes de liberar el mandamiento le dicen, pero hágame el favor y me trae la certificación que emite la DIAN de que esa factura electrónica existe y todos los eventos relativos a ella. Pues fíjense que si empezamos a requerir eso, entonces la factura electrónica deja de ser el título valor, el título ejecutivo y empieza a conformarse el certificado de esa factura, tal como ocurre con los pagares inmaterializados de ese bar. Entonces yo creo que definitivamente no, definitivamente el título ejecutivo, el título valor es la factura electrónica. Eso no obsta para que si existe controversia, ojo, si existe controversia en torno a ese título, eventualmente el ejecutado puede acudir a la DIAN a solicitar ese certificado de existencia de la factura electrónica y conforme a él alegar lo que considere pertinente, o que el juez de oficio eventualmente lo decrete, pero cuando ya el proceso esté avanzado y se presente esa controversia en torno a la existencia de la factura electrónica. No creo yo que ese certificado sea el que presta mérito ejecutivo. Realmente vendría a corroborar, a dar soporte adicional probatorio al título que es la factura electrónica en XML o su representación gráfica. Doctor Miguel, nos preguntan cómo se puede garantizar que el título fue firmado y su contenido no fue alterado posteriormente. Y hago referencia al título porque plantean la misma pregunta tanto para facturas como para pagarés electrónicos. Aquí sí digamos que el papel trascendental lo juegan las empresas certificadoras, ¿cierto? Quienes se encargan de certificar las eventuales firmas digitales. Yo recuerdo mucho esa primera conferencia en la que estuvo acá el doctor Eric y el doctor Nicolás Pájaro y nos hablaban justamente de todo eso. Entonces yo les recomiendo que se remonten a esa primera conferencia para que nos demos cuenta de cómo opera todo este sistema de las firmas digitales, de las firmas electrónicas, de cuál es la especie, de cuál es el género. Pero en últimas, si lo queremos poner de manera práctica para responder la pregunta y que no quede sin respuesta, es que existen entidades certificadoras encargadas de, valga la redundancia, certificar que la firma digital impuesta en un documento, llámese título, factura electrónica o pagaré materializado, corresponde realmente a su emisor y eso nos permite garantizar tanto la autoría como la integridad del documento. Y más fácil con la factura electrónica, porque cada vez que tú ingresas a la DIAN ya como usuario registrado, pues como facturador o como facturado, pues ahí ya tienes ya tu firma digital, que es con la misma que presenta las declaraciones de renta y demás. ¿Qué sucede cuando se manifiesta que la factura recibió un abono, pero sigue presentándose por el valor total bajo la excusa de que no pueden generar una nueva factura con el saldo? Miren, aquí ya vimos al principio de equivalencia funcional. Lo mismo que ocurría antes. Pensemos que yo les emito una factura tradicional y ustedes me hacen un abono a la factura y yo hoy los demando por el total de la factura. Pues corresponde a ustedes excepcionar y demostrar que me hicieron un abono, o sea que el mismo reposo en el título o en documento separado, pero es una excepción, una quita, un pago parcial. Lo mismo ocurre con la factura electrónica. Si yo emito la factura electrónica por un valor total de 100 pesos, y ustedes eventualmente me hicieron un abono de 40 pesos, pues ese abono de 40 pesos deben registrarlo en el Radian justamente para que al momento de poner el CUFE nos aparezca ese abono, esa quita parcial y el juez sepa que debe adelantar el ejecutivo no por 100 sino por 60, que es el saldo. Y si eventualmente no está registrado en Radian, pues es ahí donde en el curso del proceso tienen que excepcionarlo y demostrar ese abono, esa quita o ese pago parcial. Nos preguntan, doctor Miguel, ¿qué pruebas deben aportarse con la factura electrónica? ¿Qué pruebas deben aportarse con la factura electrónica? Como ya le dijimos, primero el XML, el archivo XML en su formato original.
Eventualmente, la representación gráfica del XML, es decir, el archivo que nos muestre lo que dice el XML, es decir, un PDF, un JPG, una screenshot o captura de pantalla, eso. Y obviamente al aportar eso, en el contenido de ese documento deben estar registrados los eventos que nos exige la legislación mercantil para que se pueda adelantar el ejecutivo. Esto es, el acuse de recibo de la factura, la entrega de la factura, el acuse de recibo de las mercancías y la aceptación tácita o expresa. Perfecto. Otra pregunta. Dice, ¿impide la ejecución de un título o valor electrónico el hecho de que no esté registrado en la DIAN el evento de notificación? Si tiene ocasión de circulación, no, sí, claro, porque recordemos que el evento de la notificación de la factura, de la entrega de la factura, es un requisito para que podamos adelantar la ejecución. Entonces, si tiene ocasión de circulación, por supuesto que debe estar registrada en Radian. Si no tiene ocasión de circulación, pues tenemos que demostrar la entrega de esa factura, por ejemplo, a través de los servicios del operador tecnológico del facturador. Otra pregunta probatoria, doctor Miguel. Cuando el mandamiento de pago nace de una ejecución de sentencia, ¿cómo se exige la formalidad para la presentación del cobro previo al mandamiento de pago? Uy, ¿me la repites, por favor? ¿Cómo es? Claro que sí. Cuando el mandamiento de pago nace de una ejecución de una sentencia, ¿cómo se exige la formalidad para la presentación del cobro previo al mandamiento de pago? A ver, lo que entiendo, a ver si entendí la pregunta. Si tengo un título ejecutivo que es una sentencia judicial y la pretendo hacer efectivizar, la pretendo efectivizar, ¿cierto? Pues de entrada no estamos hablando, creo yo, de un documento electrónico ni un título o valor electrónico, pero de todas maneras sabemos que es un título ejecutivo cuya prueba será pues el registro de esa sentencia, si fue escrita o si fue en audiencia, ¿cierto? Y esa será la prueba del proceso ejecutivo, ese será el título ejecutivo en el trámite de ejecución. Y creo que la pregunta decía, ¿y entonces cómo se cumple el requisito formal para la ejecución? Puedo que esté equivocado, pero no necesariamente usted tiene que demostrar que fue ante el deudor y le dijo, mire, aquí está la sentencia que usted me debe, pague, y que luego le exija eso previo a acudir al proceso ejecutivo. Recordemos que el tema de las diligencias previas se acabó con el Código Nacional del Proceso, y de manera directa se puede iniciar y ejecutar. El mismo artículo 306 y siguientes del Código General del Proceso así lo disponen. Dentro de los 30 días, creo, si no estoy mal, a la ejecución de a la emisión de la sentencia podrá acudir el acreedor a adelantar el juicio ejecutivo ante el mismo juez y el mandamiento de pago se liberará por Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Otra pregunta sobre pagarés desmaterializados, doctor Miguel. La pregunta es, ¿impide la ejecución de este título o valor electrónico el hecho que no se indique el nombre y la cédula del deudor? Pienso yo que sí, porque pues obviamente uno de los requisitos es que tengamos identificadas las partes de la obligación y pues quién más que la identificación del deudor para saber a quién le vamos a cobrar, quién tiene esa legitimación en la causa por pasiva dentro del Ejecutivo y quién se cree. Considero yo que sí. Igual eso lo vamos a encontrar, como les dije, en el decreto 3960 del 2010 y la ley 964 del 2005, que es donde nos dice cuáles son los requisitos de ese certificado de SEBA. Nuevamente, y seguimos con el pagaré. ¿Cuál sería la forma más apropiada para que preste mérito ejecutivo un pagaré creado electrónicamente que cuente con firma electrónica? Y dice quien pregunta, he visto autos en los que piden registro de Ceval, que dé cuenta del pagaré electrónico, y registro de Confecámaras, que dé cuenta de la firma electrónica. Recordemos, como les dije, que el pagaré electrónico podía ser aquel que llevamos a registrar, perdón, a Deceval, ese puede ser uno, pero también el que no registramos, sino que simplemente es nativo electrónicamente, ese que genera el banco electrónicamente, por ejemplo. Caso en el cual, si es de esos pagarés que custodia de Ceval, que administra de Ceval, pues será necesario el certificado de Ceval. Pero si no es de esos, ¿cierto? No tendría por qué el juez exigirme que le traiga un certificado de Ceval porque no le estoy pidiendo la ejecución de un pagaré llevado de Ceval, sino un pagaré electrónico, simplemente electrónico. En ese caso, el juez lo que debe verificar es que ese documento electrónico contenga los elementos propios de la legislación mercantil en materia de pagaré. Por eso les decía que en gran parte de la doctrina se opone al tema del pagaré electrónico porque dicen que para que haya pagaré electrónico debería existir legislación expresa, así como ocurre con la factura electrónica.
Pero recordemos, muchas entidades financieras ya están empezando a llevar el tema del pagar electrónico sin necesidad de registro en DCBAL. A ver, doctor Miguel, volvemos a la factura electrónica. ¿Qué pasa si el endoso no es realizado mediante mensajes de datos? Estamos hablando de la factura electrónica, por supuesto. Necesario, para que si decimos factura electrónica, el endoso necesariamente debe ser por mensaje de datos. Y si decimos que hay endosos, porque necesariamente la factura tiene vocación de circulación. Y si decimos que tiene vocación de circulación, necesariamente tiene que estar registrada en el RADIAN. Y si decimos que está registrada en el RADIAN, pues necesariamente el endoso será un evento que se registre en el RADIAN y del cual se emitirá en la página web, emitirá la respectiva constancia. La RADIAN emitirá la respectiva constancia. Perfecto. Una nueva pregunta. Si no cumple los requisitos del RADIAN frente a la inscripción de la factura y de los eventos, y la Perdóname, factura... se cortó un poquito qué pena, se cortó. Volvemos, sí, señor. La pregunta es, si no cumple los requisitos del RADIAN frente a la inscripción de la factura y de los eventos, y la factura electrónica tiene vocación de circulación, ¿puede suplirse esto para presentar demanda con un endoso en procuración? Pienso yo, puedo estar equivocado, por supuesto, como todas las respuestas que he dado acá, pero pienso yo que no, porque el endoso en procuración es justamente uno de los eventos que se registra en RADIAN. Cuando usted va a mirar todos los eventos que tiene RADIAN, uno de ellos es el endoso en procuración, el endoso en garantía, entre otros. Y todo eso se tiene que registrar en el RADIAN. Volvemos al tema, doctor Miguel, de las facturas que no tienen vocación de circulación. Nos preguntan, ¿el CUFE, a diferencia del registro en el RADIAN, sí es exigible para todo tipo de facturas, sea que tenga como propósito circular o no? Claro, porque el CUFE es un requisito de la factura electrónica según nuestro estatuto tributario y las normas que regulan el asunto. Uno de los requisitos es el CUFE, justamente que es el que le da su identidad a la factura electrónica. Si el título valor no circula, ¿qué requisitos debe exigir el juez para que preste mérito ejecutivo? Que la factura electrónica tenga los requisitos del estatuto comercial, del estatuto tributario, de todas estas disposiciones que las acabo de mencionar, ¿cierto? Que tenga esos requisitos, esos elementos y que esté demostrado la entrega de la factura al deudor, el acuse de recibo de las mercancías y la aceptación expresa o tácita, que como no se pretende poner a circular, son certificados por los proveedores tecnológicos del facturador. Doctor Miguel, ahora van a hacer una pregunta sobre sus dotes tecnológicas. Nos preguntan, ¿cómo analizar el formato XML? Dice quien pregunta, aparecen códigos y no sé cómo constatar el recibido de esas facturas. Claro, porque muy bien. Por eso me parece, digamos, cuestiona un poco desde el punto de vista académico algunos jueces que dicen, me tiene que traer el formato XML, pero cuando llegan el formato XML lo abren y no lo entendemos, porque es un montón de códigos y demás. No es más lógico entonces que nos aporten la representación gráfica o la traducción de todos esos códigos para que con eso sepamos si se debe el mandamiento de pago o no. Es importante el XML, claro, muy importante, por ejemplo, para efectos de contradicción, si el autor quiere controvertir la existencia de ese XML o algún elemento relativo a ese archivo. Doctor Miguel, si el proceso... Perdóname, Señor. pero puntualmente es sin una respuesta. ¿Cómo podemos verificar eso? Entonces, con la representación gráfica de ese XML que puede aportar la ejecutante y que normalmente lo hacen, o simplemente el juzgador puede entrar a la página web, ¿cierto? Y con el CUFE identificar los eventos relativos a esa factura electrónica o requerir, pero eventualmente, ese certificado de existencia de factura electrónica del que hablábamos hace unos momentos. Perfecto, doctor Miguel. La pregunta es, si el proceso digital termina por pago, ¿cómo se desglosa el título al demandado? ¿Se lo entrega al demandante? ¿Cómo funciona esto? Ese es un tema que ha generado bastante controversia, o bueno, bastante controversia, no, bastante reflexión. Y no solamente por eso, también le agrego otro ejemplo. ¿Qué pasa si un proceso ejecutivo cuyo título base de recaudo es un título electrónico o digital y se decreta el desistimiento tácito? Se deben dejar las constancias en el mismo título y demás. Entonces, todo esto te lo contesto simplemente de la siguiente manera.
No tenemos forma de desglosar del expediente un documento electrónico, pues propiamente dicho, ¿cierto? Porque nunca ha sido físico, no necesariamente es físico, ¿sí o no? En este caso, lo que puede hacer es dejarse las constancias respectivas en el expediente. El juzgador puede optar por ligar los oficios respectivos, por ejemplo, a Radian. Si se trata de una factura electrónica que ya se pagó en el curso del proceso ejecutivo, pues uno de los eventos que se registran en Radian es el pago. Y efectivamente lo puede registrar el facturador, eventualmente el facturado, principalmente él, y por qué no el juez oficiando a la DIAN para que registre en ese RADIAN el pago de la factura, lo cual, digamos, ya impediría que se vuelva a adelantar, o no impide que se vuelva a adelantar un ejecutivo, se puede adelantar, pero permite que el nuevo juez, cuando entre a ver el CUFE, se dé cuenta que ya está pago y no hay mérito ejecutivo. Doctor Miguel, ahora un tema de vigencias. Si la factura electrónica se emitió antes de la entrada obligatoria del RADIAN, ¿cómo se puede verificar su circulación? Este es un tema que tampoco ha sido estudiado, pues digamos, no ha sido objeto de pronunciamiento más bien por nuestro órgano de cierre, pero es un tema que yo creo que se puede. Hay la sentencia, ¿cuál es? También la que algo toca el tema, la sentencia STC 16413 del 2022. STC 16413 del 2022, en la cual se certificó el tema de entrada en vigencia de Radian. Y algo muy interesante que de pronto nos da una luz para lo que me están preguntando es un argumento que se da allí, y es que no resulta muy lógico que se le exija a un ejecutante el registro de la factura electrónica en el Radian si el registro no había empezado a funcionar, ¿cierto? No resulta lógico. Caso en el cual caemos en la pregunta que me están haciendo, y entonces, ¿cómo demuestro este tipo de situaciones? Estas discusiones que les estaba comentando nos dicen que mientras no esté en operación el registro, se seguirán acreditando los eventos conforme a los mecanismos tradicionales. Entonces pienso yo que nada obsta, por ejemplo, para que si la factura data de una fecha en la que no existía el registro, pues usted demuestre, por ejemplo, la entrega de la mercancía, por ejemplo, con el envío del correo electrónico al facturado, o cómo demostrar la acuse de las mercancías si no hay Radian, ojo, si no está operando Radian, con el correo electrónico, el mensaje de datos que emite el facturado al facturador, donde acredite esa circunstancia, o la aceptación expresa, lo mismo con un mensaje de datos que nos permita corroborar esa situación. Eso para lo que fue antes del RADIAN, porque insisto, si fue posterior al RADIAN, la forma de probarlo es a través del registro. Doctor Miguel, una factura electrónica que no fue aceptada expresamente, es decir, entendemos que ha sido aceptada tácitamente, ¿se entiende firmada por el comprador? Claro, siempre, si estamos ante una factura electrónica en vigencia de RADIAN, registrada en el RADIAN, insisto, el comprador, el vendedor, el facturador debe dejar constancia de que pasaron los 3 días después de la entrega de la factura y el curso de recibo de mercancías, y que no recibió manifestación o reclamo del ejecutado, del deudor, caso en el cual la DIAN es la que emite esa certificación de aceptación tácita. Si hablamos de aceptación tácita, pues no hablamos de una firma del deudor, porque pues si no sería expresa, ¿cierto? Pero sí nos sirve ahí la certificación que emite la DIAN. La firma es cuando se expresa la aceptación, y de eso pues deja constancia la firma digital propia del registro del deudor. Doctor Miguel, en relación con pagarés, los despachos judiciales deben realizar la verificación de la firma de los certificados expedidos por DECEVAL. Los documentos aportados en la firma visualizan una incógnita y después de la verificación debe aparecer un chulo o checklist. Creo que esto no va a ser tan fácil, doctor Miguel, porque necesitaríamos estar en la plataforma del DECEVAL, pero eventualmente pues digamos, consideración respecto de la verificación de la firma en los títulos expedidos por DECEVAL. Voy a hacer una reflexión quizás muy simple, muy sencilla, pero también muy de base. Si a mí me están como juez aportando el documento, ¿cierto? Un certificado, por ejemplo, de CEVAL, y de él yo logro derivar los elementos propios del título de valor, del título ejecutivo concretamente, pues mi labor es librar el mandamiento de pago, porque ese tema de la... ¿Por qué? Porque todos los documentos se presumen auténticos en virtud de 244 y siguientes del Código Nacional de Proceso, 243 y siguientes. Todos los documentos se presumen auténticos,
y porque esa presunción de autenticidad, al ser una presunción legal, admite prueba en contrario que debe ser aportada por el ejecutado. Perfecto. Si la factura no tiene vocación de circulación y por ende no se registra en el RADIAN, al momento de una cesión de crédito y eventuales garantías, ¿se requiere ese registro de manera posterior? ¿Me repites, por favor? Claro que sí. Si la factura no tiene vocación de circulación y por ende no fue registrada en el RADIAN, digamos que ese es como el supuesto de base. En el evento de una cesión de crédito y garantías, ¿se requeriría ese registro en el RADIAN de manera posterior? Pienso yo, y puedo estar equivocado, por supuesto, pero veamos que el tema del registro es para el tema de los endosos, ¿cierto? Para que conserve pues las características propias del endoso, esa autonomía propia de los títulos valores. Si se trata de una simple cesión de derechos contractuales, ¿cierto? De las que regula nuestro artículo 660 del Código de Comercio 896, creo que existiría la duda si eventualmente se quiere se debe registrar. Yendo a la teleología de las figuras y hacia quemarropa, se me ocurre que como la finalidad del registro es dar publicidad a terceros respecto de los negocios que puedan afectar la circulación de las facturas, si eventualmente la cesión de esa factura, no como endoso, sino como cesión, afecta esa publicidad y la eventual oponibilidad, eventualmente sí debería ser registrada en RADIAN. Perfecto. Una nueva pregunta. En caso de que no esté acreditada la aceptación de la factura y el recibo por el proveedor tecnológico, ¿procedería a negar el mandamiento de pago o inclusive la inadmisión de la demanda? Yo pienso que si no están acreditados los requisitos, pues no están acreditados los presupuestos para que sea factura ejecutable y por ende se debe negar el mandamiento de pago. Listo. Nuevamente sobre facturas sin vocación de circulación. La pregunta es si es requisito indispensable exigir el certificado del operador tecnológico en aras de constatar el acuse de recibo de la factura y la mercancía, así como su aceptación. Eso yo que sí, porque es este operador tecnológico el que se encarga de registrar estos eventos ante la DIAN y el que se encarga de certificar los mismos. Ahora, hay una pregunta que me asaltaba y que no la tengo absuelta, tengo que confesarlo, pero una pregunta que me asaltaba cuando estudiaba el tema, y es, pero si dijéramos eso, estaríamos diciendo que estamos frente a un fenómeno jurídico en el cual imperaría la prueba tasada, la tarifa legal proscrita por nuestro régimen probatorio, ¿no? Es decir, que solamente se pueden demostrar a través de esos requisitos, entraría una colisión probatoria fuerte, ¿no? Y se me ocurría, ¿y qué pasa si eventualmente alguien demuestra ese acuso de recibo mediante otros mecanismos? Por ejemplo, un correo electrónico, un mensaje WhatsApp girado, emitido directamente por el deudor, siempre y cuando no tenga vocación de circulación, por supuesto, porque si tiene vocación de circulación, RADIAN. Doctor Miguel, una cuestión que ha sido reiterada, digamos, varias veces y creería que entonces procede de un espacio particular hace referencia a las facturas que no tienen vocación de circulación. En estos casos han preguntado varias veces que cómo se acreditarían los eventos como endosos en procuración, pagos parciales, avalistas y mandatos. Pero no porque si estamos hablando de que hay endosos en procuración, por ejemplo, ya necesariamente estamos diciendo que sí tiene vocación de circulación. Necesariamente estamos, si decimos endosos porque tiene vocación de circulación, entonces ya nos excluiría de eso. ¿Y cómo pruebo los demás eventos? Si no tiene vocación de circulación, como les digo, a través del proveedor tecnológico y diría yo eventualmente a través de otros medios de pruebas que nos permitan de manera inequívoca verificar la ocurrencia de los supuestos que exige la ley para la exigibilidad. Esto es el acuse de recibo de mercancías y demás. Otra pregunta, doctor Miguel. ¿La factura electrónica rechazada expresamente por el deudor presta mérito ejecutivo? Este digamos que sí es un tema en el cual opera exactamente igual que con los títulos valores tradicionales. Si se presenta el rechazo de la factura, entra todo el debate en torno a si es necesario adelantar la ejecución o no. Igual que ocurría antes si se rechazaba la factura. Estoy leyendo otra, nos anuncian una pregunta, sin embargo, en la lectura rápida no la encontré. Voy a leer entonces para que definamos conjuntamente.
Dice, es necesario que dentro de los 3 días el deudor exprese con la palabra rechazo la factura al no estar de acuerdo con el contenido de la misma. Es necesario que dentro de los 3 días siguientes exprese con la palabra rechazo la factura o puede hacer una manifestación de los motivos por los cuales no está de acuerdo y con ello se podría entender como rechazada. Pienso yo desde mi postura informalista del derecho, que más allá del término que yo utilice, lo realmente importante es el contenido de mi manifestación de voluntad. Llámelo rechazo, llame oposición, llámese exposición de motivos por los cuales no estoy de acuerdo con la factura. Desde que se pueda descifrar esa manifestación de voluntad de contrariedad con la factura, pues se entenderá como rechazo, pienso yo. Y sobre eso hay pronunciamientos jurisprudenciales en los que nos dicen que más allá del rótulo con el que se define una situación jurídica en particular, son sus situaciones fácticas los que definen sus efectos jurídicos. El iuris nomen. Cuando la factura no tiene vocación de circulación, es decir, estamos en un escenario por fuera del radián, y el acuse de recibo es un acto propio de la parte, ¿no tendría validez el acuse de recibido de las empresas que certifican los proveedores tecnológicos por ser un tercero y no la propia parte? Pues fíjate que lo que nos plantean es un caso en el cual hay dos acuses de recibo. Un acuse de recibo directamente de la parte y un acuse de recibo del operador tecnológico. Pienso yo que debe primar, pues es como ocurre en nuestras notificaciones judiciales, el que primero se realice porque es el que realmente materializa la notificación, el otro es una reiteración de la notificación, ¿cierto? Entonces yo no diría que el operador tecnológico no tenga valor porque tenga que primar de la propia parte, lo que diría es cuál prima, el que realmente significó el primer acuse de recibo, porque pensemos que el proveedor tecnológico me certifica el acuse de recibo un lunes, y el deudor no lo certifica la cosa de recibo mucho después con la finalidad de postergar los términos de aceptación, entonces no tendría sentido. Yo pienso que es el que primero se realiza. Doctor Miguel, creo que en aras de cumplir con los tiempos y de verdad nuevamente agradeciéndole por todo su tiempo y su dedicación para esta charla, no nos queda más que tengan un buen día, que estén muy bien. Muchas gracias.